Sí, Sario es. Henry, ¿nos autorizas a grabar tu intervención? claro, claro que sí, profesor Andrés. Ok, gracias. Ok. Bien, Henry, te presento a un equipo de años que nos venimos acompañando en términos en este coloquio que hemos creado de profesionales relacionados con el tema de logística. Y les presento a Henry que ahorita les contará qué actividad está desarrollando un buen encuentro producto de la COP. Y Henry, estudiante nuestro de la especialización de las primeras promociones. Y cuando resalto las primeras promociones es todo el camino que él ha hecho para llegar ahora a presentarnos lo que nos va a presentar. Entonces, bienvenido Henry y adelante. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Qué bueno estar en estos espacios. ¿Me escuchan bien ahí? Hey, ya Bueno, puedes compartir si vas a compartir algo. sí, claro que sí. Sí, sí. Tengo una presentación justamente de acuerdo con la directriz del profesor Andrés y obviamente hablar un poquito de estos temas. Como van a dar cuenta, pues no soy experto en logística, pero sí en temas ambientales y de infraestructura. La idea es contarles hacia dónde, qué ha pasado en este tiempo y los retos que nos deja la COP16 también. Frente a este tema voy a compartir pantalla completa, y ahí ustedes me confirman. Perfecto, sí, ya se ve. Sí, Bueno, pues el tema de esta charla, logística y medio ambiente, accesos sostenibles. Mi nombre es Henry Contreras Aramillo, soy colombiano, bogotano, vivo acá en Bogotá. En su momento, cuando hice la especialización en gerencia del medio ambiente, estaba ya en el Valle, coordinando la primera malla vial del Valle del Cauca y Cauca. Y después de eso, muchos temas tratados y hace 5 años creé una compañía de asesorías ambientales en donde toda la experiencia en estos temas pues la hemos puesto básicamente pues al servicio de las compañías. Nosotros hemos trabajado en varias partes del país, bien sea como HC Asesorías o como Henry Contreras, lo que nos ha permitido conocer gran parte de la, no solo conocer los sitios, sino conocer la infraestructura del país, los movimientos, la administración pública que juega un papel importantísimo en estos temas medioambientales y de infraestructura. Y en esto, para el caso específico del Valle del Cauca, actualmente soy asesor de la concesionaria Rutas del Valle, que desde el año 2021 viene trabajando en el Valle en un proyecto que vamos a presentar ahí más adelante. Les vamos a contar qué se está haciendo. También hay una cementera importante que se llama Cemento San Marcos, que está ubicada también, hecha, nacida y criada ya en el Valle del Cauca. Y en estas charlas, tanto de COP16 que me invitó el liceo, la universidad y en esta, pues obviamente que también me siento parte de ese proceso. Entonces ahí estamos para lo que ustedes necesiten. Cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto, al momento háganla, que las preguntas en caliente son más buenas. ¿Qué es importante en esto que nosotros hacemos? Pues, y de lo general a lo particular. Pues nosotros, y creo que todas las compañías ahorita, en este momento, pues están fijadas en estos temas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esto es importante destacar que cualquier cosa que se haga, bien sea de logística, bien sea de infraestructura, bien sea de construcción y demás, todas tienen que ver con este tema de cómo aporto yo a esos objetivos de desarrollo sostenible. Cuando yo hablo de medio ambiente, básicamente estoy hablando casi siempre de estos que hablan de acción por el clima,
de la vida submarina, de la vida de ecosistemas terrestres. Y ahí nosotros, digamos que hacemos nuestro aporte y nuestro grano de arena en el día a día. Ya cuando se habla de logística, cuando se habla de transportes y este tema, pues también se habla de industria e innovación o de ciudades sostenibles o del aporte a la salud y el bienestar, bueno, ya dependiendo del quehacer de cada compañía. Pero en principio, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, casi siempre tenemos mínimo uno en el que estamos nosotros aportando, bien sea como personas o bien sea como empresa o como comunidad. Y esto pues cada vez se vincula más a los procesos. Anteriormente este era un tema de los ambientales o del tema ahorita de los, pero realmente cada vez más el compromiso de las compañías viene creciendo desde sus presidencias, desde sus juntas directivas hacia abajo lo irradian. Eh, es importante dentro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hay dos encuentros importantísimos en el tema de estos encuentros de las partes. Uno tiene que ver con cambio climático y otro con biodiversidad y pues obviamente acabamos de salir de la COP16 de biodiversidad, pero son importantes los dos. Ahorita ya a partir de noviembre 11 viene la COP29, la del 2023 se hizo en Dubái para temas de cambio climático. Y pues de esos compromisos que se generan en naciones, pues también obviamente viene una legislación y vienen unas normas que nos afectan directa o indirectamente en ese quehacer. Lo traigo a colación porque es importante en estos temas de logística cuando hablamos, por ejemplo, de la reducción, y voy a señalarlas acá, la reducción progresiva de la dependencia del combustible fósil sin exigir su eliminación antes del 2050, pero sí una reducción notoria. Esa COP también estableció la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el muy corto plazo. Vamos a ver qué pasa la próxima semana realmente, si esto, casi siempre estos objetivos son ambiciosos y no se cumplen, pero son esfuerzos de las naciones. Realmente, pues en esto Colombia, frente a emisiones, es de las que menos emisiones tenemos, pero sí un compromiso bastante alto frente a las compañías y muchas compañías internacionales que exigen estos cambios. Entonces, ahí es importante la participación del Estado y las compañías. Ahí también hay un tema de emisiones netas de dióxido de carbono cero para el 2050. Hay un tema de apoyar a los países en desarrollo en la transición energética y pues es todos los temas que vivimos en el día a día aquí en noticias, de que si abandonamos el carbón, de que si abandonamos los hidrocarburos, qué va a pasar con nuestras economías. Entonces aquí tanto esta COP como la COP16, pues lo que hacen países como nosotros, como Colombia, es buscar recursos. Está bien, usted quiere que yo le apoye, pero deme recursos. También es muy importante en este tema de COP, estas de cambio climático, el tema de que las empresas se vinculen a esa mitigación del cambio, a financiar la adaptación y a restaurar la biodiversidad. Y fíjense que ahí, si bien es tema atmosférico y CO2, también meten algo del tema de biodiversidad y en eso tiene que, o sea, y hace el link con lo que les voy a contar más adelante, de cómo en el Valle del Cauca hay proyectos como la malla vial que ya lo vinculan. Y en el tema de agricultura y sistemas alimentarios, pues que realmente sean soluciones para esta mitigación del cambio climático. Y en el tema de COP16, en ese marco de la COP16, que terminamos la semana pasada, importantísimo fue el plan de acción de la biodiversidad, en donde Colombia propuso 6 puntos fundamentales. Hoy en día las compañías, digamos que ya hay un mercado de carbono en donde si yo emito cierta cantidad de CO2, compro alguna parte, esa captura de CO2 que se están haciendo a través de plantaciones y hay todo un mercado y créditos de carbono y demás, y se compran y se comercializan. Y así como yo emito CO2, también
pues cualquier persona, si yo vivo en un apartamento de 100 metros cuadrados, pues estoy interviniendo al menos 4 ecosistemas, porque capto agua de alguna parte, hago vertimiento de otra y genero residuos en otra. Entonces, pues de alguna manera esto se está volviendo, estamos hasta ahora en la curva de aprendizaje, en la parte inicial, en la parte ascendente, en donde ya se habla de cupos de biodiversidad, de bancos de hábitat, de créditos voluntarios de biodiversidad y esas transacciones interesantes que pasan aquí. También es importante que la COP16 pues vinculó no solo al gobierno nacional, sino también al tema regional. Entonces, nosotros tenemos una experiencia interesante, ya se las voy a contar de lo que nos pasó en COP16 con el grupo de Río Paila. Y pues estos temas vienen creciendo cada vez más. Cuando yo hablo, entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué estos temas de biodiversidad me pegan a mí tan fuerte como colombiano? Es importante entonces en eso revisar que pues somos, Colombia es uno de los países más megadiversos del planeta. Son solo 17 los megadiversos entre esos nosotros, después de Brasil. Y esos 17 países tienen el 70% de la biodiversidad y Colombia tiene el 10%. Entonces realmente contribuimos para aquellos países que quieren conservar la biodiversidad desde otras latitudes, está bien, sí, pero también es un punto que nos vuelve muy sensible frente a temas de infraestructura, justamente por esa megadiversidad. Entonces, aquí tenemos norma, como dicen coloquialmente, norma para todo y en estos temas ambientales también no nos escapamos de ese tema y nos parece muy importante que pase. ¿Por qué razón? Porque en esto, cuando hablamos de megadiverso, pues estamos hablando de que somos número uno en aves, en orquídeas, en mariposas, somos número 5 en mamíferos, somos número 2 en plantas, en palmas, en anfibios, en reptiles, en murciélagos. Está bien, tenemos una gran biodiversidad, pero si estamos hablando de cambio climático en donde no somos los que menos emitimos estos gases que contaminan la atmósfera, pues de todas maneras el cambio, el aumento de temperatura nos afecta a todo el planeta. Entonces hay, en Colombia, por ejemplo, en el caso de los ecosistemas terrestres, hay 399 ecosistemas terrestres y el 75% de esos ecosistemas está intervenido de alguna manera. Entonces, si están intervenidos y va a haber migración, esas especies que están acostumbradas a ciertos ecosistemas, ¿a dónde van a parar? Esos elementos junto con en dónde estoy, pues obviamente hacen que estas operaciones logísticas, bien sean las internacionales o las nacionales o las internas, pues siempre tengan elementos como la biodiversidad para tenerlos en el ojo, en la mira, o también, por ejemplo, aquí el tema en Colombia de las cuencas hidrográficas es importante porque cualquier cosa que pase afecta aguas abajo, en el caso del agua de las derrames de sustancias químicas o derrames de crudo. Entonces, tenemos 5 cuencas y esas 5 cuencas, pues tenemos que saber cuando nosotros estamos desarrollando proyectos hacia dónde van tanto los temas de los gases como los temas de los escorrentías y los posibles contaminantes y cuáles son los planes de contingencia a tener en cuenta. Nos pasaba hace poco en una reunión del PNUD y FASECOLDA, en donde nos decía una empresa aseguradora, venga, es que yo estoy aquí en Europa y tengo una platica para invertir en el Amazonas. El Amazonas es lo que menos tiene infraestructura, lo que menos, de las áreas menores. Hay un tema de interconexión en temas bióticos, obviamente, pero aquí tenemos temas como el Magdalena Cauca, que ustedes ven ahí que tiene una gran proporción de ese territorio, o un tema del Orinoco. Entonces, muchas veces las compañías solo invierten en el Amazonas porque es el referente mundial, pero en el caso Colombia nos toca
sentarnos a convencer a nuestros gerentes de que hay otras cuencas y que hay otros mecanismos también para poder invertir relacionado con el proyecto que yo esté haciendo si no estoy en el Amazonas. Entonces, esos elementos son importantes y en el caso vial, que es el que les voy a hablar, pues obviamente que eso hace mella, eso es muy fuerte en temas de infraestructura. Yo tuve la oportunidad de participar con el Instituto Nacional de Vías como director de la nueva guía para el manejo ambiental de proyectos de infraestructura para el sector carretero. Y ahí en eso el INVIAS y ahorita ya acogido por el Ministerio de Transporte, incluyó en todos los proyectos nuevos sobre todo, y obviamente en estos proyectos de gran envergadura, lineamientos fuertes de tema medioambiental, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan esos proyectos? Que el sistema de transporte emita menor carga contaminante a la atmósfera. En eso, entonces, ¿cómo genero? Si es el mismo vehículo que no hace nada, por lo menos yo tengo que brindarle al nivel de vía nacional una vía que se demore menos y cuando pase por el peaje, ojalá se demore también mucho, mucho menos de lo habitual para que esa carga contaminante sea menor. Es un ejemplo, pero es digamos, es un criterio que se evalúa muchísimo cuando yo estoy haciendo un diseño de una infraestructura nueva o unos mejoramientos, dependiendo de la entidad que lo esté haciendo. Hay un tema de la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables y mejores ciclos de vida de la tecnología, y en eso hay temas como la maquinaria amarilla con sus emisiones euro que cumpla, o en el caso de estos temas de la última milla que ya se cambia de combustible diésel a vehículos eléctricos, por ejemplo, pueden ser este tipo de ejemplos que hacen de la infraestructura y el medio ambiente algo que está en la mira, pues, del Invías, ¿sí? Hay innovaciones en materiales de construcción también, y en esto, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, como las vías del Bichada, en donde son más arcillosas que de grano, se usan emulsiones que minimizan la afectación de ecosistemas porque se necesita menos materia prima. Hay otros temas como la fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, las técnicas de construcción, los conceptos de movilidad sostenible. Ahorita vemos, por ejemplo, todos los temas que ya tren de cercanías es eléctrico, por ejemplo. Entonces ahí van mezclándose temas para garantizar menor intervención de ecosistemas, menor emisiones de gases. Estos temas son importantes porque tanto el INVIAS como la Agencia Nacional de Infraestructura los dan. En el caso de infraestructura y de red vial nacional, pues obviamente hay grandes retos porque no todo es color de rosa en estos temas. Casi siempre la que nos permite la mayor movilidad es la red primaria. La red primaria está a cargo, esto verde es el Invías. Nosotros tenemos aquí en Colombia 17.000 kilómetros de red vial nacional, y de eso el Invías administra casi el 60%, y el otro 40% está en manos, digamos, privadas de concesionarios a través de la ANI. Lo que realmente el reto es esa red secundaria, que son 45.000, o sea, dos veces más de esa red vial nacional, que está a cargo de las gobernaciones y que realmente no se sabe en total en el estado que se encuentra. Y el siguiente reto, que ya el gobierno actual lo ha acogido, y es el tema de la red terciaria, que en su mayoría está a cargo de los municipios, el 70%, y es una red grandísima de 142.000 kilómetros. Entonces, meterle a estos proyectos esas innovaciones tecnológicas, pues obviamente que aumenta el costo, porque si tengo que cambiar la maquinaria amarilla porque me exige mayor a 2000, menores, mm, menor a 2016 en modelo, pues obviamente que los costos pues van a subir. Entonces ese es un reto que pues lo ha cogido el gobierno nacional, cogió el 10% de esas vías y las está trabajando. Eso digamos que es una tarea que va ahí poco a poco. ¿Qué es importante entonces en esto cuando yo hablo de la red logística y la red de vías? En la red vial nacional? Esta es
Esto es de fuente del Ministerio de Transporte del año 2015. Y este es un esquema, realmente no está, digamos, todas, pero sí como para que tengan una idea de cómo es esa red y cómo la sueña el gobierno. Esta es una red del año 2015. Entonces ustedes ven aquí en verde las principales ciudades. Aquí en el Amazonas no hay, aquí en el Bichada tampoco hay, no hay nuevos puertos en la costa, se mantiene el de Buenaventura, se mantiene el de Tumaco, están los puertos aquí en el Atlántico. Y lo que se hizo en alguna planeación de hace casi 10 años fue decir, oiga, vamos a aumentar ese potencial. Entonces la siguiente gráfica, fíjense muy bien en esta, y la que les voy a mostrar enseguida cómo quedaría dentro de 10 años. Estamos como en la mitad de ese desarrollo. En esto, si usted lo ve, lo voy a devolver un momento. Fíjense que el proyecto es bastante ambicioso, bastante agresivo, porque aumenta la interconectividad, ¿sí? Obviamente, aquí se habla de temas como Guapi, ¿cierto? Ya aparece Capurganá, bueno, hay una serie de sitios que están ahorita en desarrollo, ya aparecen tanto la carretera como tal, como habilitar el río Meta, ¿cierto? Habilitar aquí los temas fluviales para volverlo bimodal, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de este, que, que es el río, este viene del Amazonas, viene por el río Putumayo, sube por acá, y llega e interconecta con la vía nacional, entonces ya la carga se conoce como bimodal, ya la fluvial se descarga aquí en un sitio que se llama Puerto Asís y sigue por carretera y llega a Tumaco. Este tipo de cosas, este tipo de proyectos, pues viene haciéndose en lo que ustedes conocen como los proyectos 4G o recientemente los proyectos 5G. En los proyectos 5G son proyectos como la LOSUR, que está aquí en Bogotá, que destrabaría todo el tema de Soacha, por lo menos en el sector de la entrada al Muña hasta la calle 13. Ese es un proyecto de 5G. O en el caso de Cali, el que les voy a presentar, que es esta línea que está aquí, en donde no tiene, si usted viene del sur, no pasa por el casco urbano, pasa por la Simón Bolívar y ahí una gotica pequeña, pero puede continuar hacia el norte, o lo puede hacer aquí por Popayán, Neiva. Esos son proyectos que están en desarrollo. Y ese tipo de cosas cada kilómetro es un costo y cada kilómetro es una estructuración, pero digamos que de alguna manera, pues hay que cumplir con los temas ambientales, los temas sociales, los temas de estructuración, los temas de costos. Y pues hay proyectos que se están realizando en este momento. Entre esos, este que se llama el de la nueva malla vial del Valle del Cauca, Accesos Cali-Palmira. Este es un proyecto 5G. Aquí es la ubicación general, digámoslo así, que ocupa los dos departamentos, el norte del Cauca y la parte central del valle. Aquí hay un detalle, entonces, aquí está Santander de Quilichao, que es donde empieza el Valle del Cauca. Y este es el trazado en diferentes colores, ya les voy a explicar qué es cada color. ¿Y qué es importante? Aquí tiene un eje muy importante que es el río Cauca. Entonces, ustedes ven ahí el aeropuerto cuando uno llega a la ciudad de Cali, realmente el aeropuerto está en Palmira, que es este punto que estoy señalando aquí, y uno entra por aquí que se llama la recta Cali-Palmira, ¿cierto? Y de ahí puede desplazarse también hacia el norte o se puede desplazar hacia el sur también. Sale aquí por la Cali y sigue por acá. Entonces, este es un proyecto de quinta generación y fíjense que el costo es muy alto, son 345 kilómetros de calzada. Es decir, cuando yo tengo recta Cali-Palmira son 20 kilómetros la distancia entre Cali y Palmira, pero es doble calzada, serían 40 kilómetros. Calzada, que es lo que, para que tengan una idea y dimensionen un poco, esto es un proyecto bastante ambicioso, bastante grande y está concesionado por la ANI. Estos proyectos de infraestructura tienen, pretenden y hacia eso le apuntan
pues a generar beneficios tanto en los temas económicos como en los temas medioambientales y de sostenibilidad. Entonces aquí, si estamos hablando de esa intermodalidad entre el río y la carretera, pues mejora la conectividad mediante un sistema intermodal, a pesar de estar alejado de pronto de cualquier tema, pero fíjense que el río Cauca ya por lo menos está hablando de patrullarlo y de alguna manera de mover carga, proyectos que hasta ahora están en borrador, pero que pueden funcionar. También es un tema fundamental en la sostenibilidad de lo económico y lo social, porque obviamente disminuye los costos de transporte, son eficientes en los temas de tiempos, en un tema financiero, un tema institucional y un tema ambiental, porque obviamente pues hay menores impactos ahí cuando se desarrolla el proyecto. Estos proyectos generan una gran cantidad de empleo. Estos son cerca de 40.000 lo que se estima que este proyecto genere y que los beneficiarios, que son todos los municipios y los departamentos de la zona, pues llegue a 3.300.000 habitantes y obviamente dinamice la movilidad, la competitividad, el turismo y ahora con COP16 pues obviamente esto se va a mover bastante bien y viene una tecnología, porque aquí también entran temas como inteligencia artificial para la detección de vehículos de manera remota para el pago del peaje, por ejemplo. Entonces, en estos proyectos viales, estos proyectos que lo que quieren es justamente eso, descongestionar los cascos urbanos y darle una movilidad. Fíjense que aquí, en este esquema, ustedes ven varios colores. Entonces, este proyecto tiene esto que se llama las unidades funcionales, que son 5 unidades funcionales, ya las voy a marcar, y algo que se llama el factor de calidad. Ya les voy a explicar de qué se trata. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente nosotros todos, cuando iba a haber un proyecto, se firmaba el contrato, se instalaba el peaje, no se hacía la obra. Esas fueron las primeras generaciones de concesiones, entre esas la vía llano, ¿cierto? Después ya vino un tema en que el mismo Estado dijo, venga un momento, porque es que realmente usted no ha hecho nada y ya empezó a cobrar el peaje, ¿y qué va a hacer? Entonces aquí se definieron las unidades funcionales, es decir, como el pago por desempeño. Si usted no hace, no puede cobrar. En este caso ustedes ven que hoy en día ya los peajes de la red de entre Cali, Palmira, Buga, ya estaban los peajes, lo que se hace es administrarlos, pero las obras nuevas solamente hasta que estén en funcionamiento. Entonces, si yo voy a hacer una vía como esta que está acá, que es la variante Jamundí, solamente hasta que la ponga en funcionamiento empiezo a cobrar los dividendos de esa obra. Hay otra obra que es la segunda calzada de aquí de la Y de Villarrica, también ahí está Jamundí para empalmar ese complejo de segunda calzada, sucede exactamente lo mismo. Entonces, aquí ustedes ven que son longitudes muy largas, esta unidad funcional 1. Cuando yo hablo de unidad funcional 1 es justamente eso, hasta que yo no haga las obras, no puedo empezar a cobrarlas. Entonces, en este caso, todo esto que ustedes ven en verde aquí, que es todo el tema de Palmira, va hasta Buga, o aquí en Yotoco hacia el sur viene hasta Yumbo, todas las vías que conectan al aeropuerto hacen parte de la unidad funcional 1. Y esa es la puesta a punto, o sea, revísela, señalícela, paviméntela, mejórela y póngala a funcionar, porque son vías que llevan 20 años cercanos desde su última intervención en construcción. Ustedes las ven muy buenas porque de todas maneras hay una operación y hay un peaje que se paga, pero ya cuando se entra a la minucia, sí realmente hace falta muchos temas de detalle y esos temas, pues cada cosa cuesta. ¿Qué es importante aquí en estas unidades funcionales y en estos proyectos de infraestructura? Hay un modelo financiero en donde la concesionaria pone unos recursos, con esos recursos construye, declara que está listo, empieza a cobrar el peaje, es decir, hay una etapa de operación y mantenimiento, y una vez en ese modelo financiero recoja lo que prometió en el modelo financiero, hasta ahí cesa la concesión. No son concesiones de 30, de 40, 50 años,
Son modelos financieros de 20 años, de 18 años, de 17 años, en donde hasta que es una de las garantías que tiene a través de los mecanismos de seguimiento que tiene este proyecto, tiene interventoría, tiene contraloría, procuraduría. Entonces, es importante también saberlo, porque muchas veces pensamos nosotros que la plática se va, cada peaje tiene del orden de 18 controles, entonces ahí es importante, y esto es una mecánica que viene funcionando ya hace bastantes años aquí en el país, tanto con los proyectos que llamamos de 4G como estos de 5G. Aquí, ¿qué es importante? Entonces, que va a haber construcción de segundas calzadas en vías nuevas, se construyen 12 kilómetros, se ponen a punto 287 kilómetros, que era lo que les contaba ahorita. Hay una avenida que se llama la Avenida Bicentenario, que tiene 15,8, que es la variante Jamundí, y hay unas intervenciones en vías secundarias como la vía Caloto o algunas vías cercanas a Palmira que están cerca de 30 kilómetros. Y hay otra serie de elementos como son intercambiadores, intersecciones, puentes peatonales, puentes vehiculares, la iluminación. Entonces, pues todos esos elementos juegan un papel importante en esta infraestructura. Un tema aquí a resaltar y que resalto y por eso este slide es que ya se había recibido, esta es una concesión que arranca desde 2021 y toda esa malla, aquí volvemos a lo mismo, Santander de Quilichao, Uga, ya tenía 48 puentes peatonales o pasos peatonales. Y el contrato adicionalmente a eso contempla 24 puentes adicionales. Y pues esto es un tema contractual, es un tema en donde dice, oiga, póngame, fíjese que aquí en Villarrica no, pero en Santander de Quilichao póngame uno, en Jumbo póngame cuatro, en Palmira ocho. ¿De qué depende poner un puente peatonal? Y estos son elementos sociales que juegan en estos proyectos. Pues hay que hacer un estudio de siniestralidad, de sitios de culto, de sitios culturales, de zonas residenciales, de zonas educativas, zonas industriales, zonas comerciales, entre otros elementos. Eso empieza a jugar desde el día uno del contrato, se van construyendo, se va levantando información y una vez ya esté lista la vía, se instalan los puentes peatonales. Entonces ahí es muy importante que esos elementos, o sea, el puente peatonal lleva unos elementos de análisis bastante juiciosos. Adicionalmente a eso, y esto cada vez más nosotros como usuarios de las vías venimos utilizándolo. Muchas veces cogemos el tiquete que nos entregan en el peaje y a veces lo arrugamos, a veces lo metemos ahí en la guantera, pero ese es nuestro pase para que en caso de cualquier incidente, cualquier accidente, cualquier daño mecánico, la concesión pueda apoyarlo. Entonces, que son servicios gratuitos que prestan las concesiones. Entonces, es importante tener en cuenta que aquí hay cubrimiento de accidentes y primeros auxilios, 24 horas, auxilio mecánico también a los vehículos varados. Hay áreas de atención al usuario, hay 4 áreas. Cuando ustedes van en el camino se las van diciendo en dónde están, en donde hay restaurantes, hay baños, hay teléfono. Hay operación de estaciones de pesaje, que son 6, y hay sistema de comunicaciones en la vía, que son los postes que están demarcados con SOS. Entonces, todos esos elementos hacen parte de las concesiones. Entonces, aquí, ya de lo que no se ve, pero que ustedes a veces dicen, oh, están haciendo la obra, pues están haciendo mantenimientos periódicos, rutinarios, derrumbes, como en el caso de la vía Yo Toco, que se presentan constantemente. Hay operación de peaje y hay la implementación del sistema inteligente de pago también. De esto no traigo muchas de las geometrías del proyecto, que son bastantes, pero sí traigo las más referentes y que nos ayudan a eso frente a temas ambientales y frente a temas de sostenibilidad, a entender un poco qué hace el proyecto. En este momento, en el casco urbano de Palmira, pues hay una variante que si yo voy de Cali a Buga, pues no paso por Palmira, pero el que va a Pradera o a Candelaria tiene que pasar por ahí, que es por el centro, por algo que se llama la intersección Versalles. Esa intersección, aquí ustedes ven una foto del estado, pues esta foto es antes de que ya está en construcción, pero esta era como funcionaba, en donde todo el tráfico era el punto álgido de Palmira.
y en donde lo que se quiere es justamente eso, mejorar esa movilidad y obviamente disminuir toda esa cantidad de emisiones mm, de gases, porque esto era un caos total. Entonces, este es el render de cómo va a quedar y ya obviamente está en construcción y muy seguramente a partir del final del próximo año ya tendremos toda la operación de esa, la verán ustedes ahí, esa operación de esa glorieta. Esto es sencillamente para mostrarles, miren aquí toda la cantidad de viviendas, de industrias que hay alrededor y pues obviamente imagínense, ese es el punto más álgido que tiene Palmira y obviamente lo que se pretende es descongestionarlo. Otro punto interesante aquí es, aquí en la parte de abajo es el casco urbano de Cali, aquí al norte está Jamundí y este es el trazado de la vía, de la variante como tal de Jamundí en donde llega aquí al sector de Bochalema. Entonces también hoy llega hasta acá y ya en 6 meses debe estar. Si ustedes viajan por ahí, ya el mismo Waze le está marcando que por ahí va a haber una vía. Elementos importantes en el tema ambiental. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense que aquí inicialmente este trazado amarillo, esto es en el municipio de Jamundí, la vía nueva de la variante, tenía un guadual y pues aquí ustedes recorren el Valle del Cauca y todos son las suertes de caña, sus vías de acceso y sus canales. Esto es muy difícil de encontrar. La ANI entregó este trazado, pero afortunadamente se pudo desplazar hasta el verde, entonces no se va a tocar el guadual. Y esto sucede en otro punto también importante que se llama el Asombrito, en donde también se desplazó el trazado hacia el trazado verde. Entonces son elementos dentro de ese desarrollo de infraestructura que nosotros como profesionales ambientales y las gerencias les decimos, oiga, mire que hay un tema bien interesante y obviamente se habla con la contraparte que es la ANI y la interventoría y se logran este tipo de cosas. Entonces ustedes a futuro, cuando recorren esta vía, podrán identificar estos sitios porque son los únicos guaduales que hay en el recorrido de la variante. Este que me parece muy interesante porque es Ameco, que es un punto de referencia para todos los caleños y los bayunos. Eh, Conocemos hoy una glorieta y por encima un puente, pero realmente es un punto bastante álgido y lo que ustedes ven ahí pues es una solución de 3 niveles, que es lo que se va a hacer ahora en la actual concesión. Este es un proyecto que hasta ahora va a arrancar en su construcción, pero que ese es el principal render que hay ahí. Entonces nos permite, obviamente ahorita con COP16 teníamos un problema ahí de unos trancones terribles, pues obviamente esto le da una solución de movilidad bastante importante al tema. Y o sea, digamos, un elemento también importante en esto de los desplazamientos y las logísticas es, aquí esta es una imagen de Google Earth, en donde yo tengo está aquí Sameco, que era el que les estaba mostrando, y ustedes salen por esta vía hacia Jumbo, y se encuentran con Sencar, y aquí siguen hacia el aeropuerto, o pueden irse hacia Jumbo. Esto es bien amplia esta vía que está acá, esta vía también es bastante amplia, pero la conexión entre Sencar y Jumbo no. Entonces aquí es donde se va a hacer una segunda calzada paralela a la existente y esto pues obviamente mejora mucho la movilidad también de este sector. ¿Qué es importante aquí? Ya estoy cerrando. Todos estos programas muchas veces no los vemos en esas dinámicas habituales, pero estos contratos de concesión tienen por contrato, programas tanto ambientales como sociales. Entonces es importante que aquí, pues por lo menos los enuncio, pero pues, es importante que ustedes sepan que cuando yo me movilizo en una vía concesionada tienen este tipo de elementos. Entonces tenemos una atención al usuario, que ya se las mencionaba, tenemos una capacitación al personal, hay que vincular mano de obra, eso es una obligación, mano de obra local, hay que informar a todos los entes, municipios, gobernaciones, juntas de acción comunal, minorías como los consejos comunitarios que tenemos en el proyecto. También hay proyectos de apoyo a la capacidad y gestión institucional. En el caso ambiental, por ejemplo, nosotros si las personas tienen algún proyecto, pues los orientamos de manera técnica para saber en qué puerta deben golpear al menos y qué estructura deben tener esas solicitudes. Hay capacitación, hay educación permanente a la comunidad del proyecto. Ustedes ven permanentemente eso en la vía.
Hay un tema muy importante que ya, pues, todo esto de los rescates arqueológicos lleva más de 20 años en los proyectos de infraestructura, cada vez se pone más, más exigente, pero obviamente en las vías hay que hacerlo, en cualquiera de las excavaciones para vías que se vayan a hacer, hay que hacer algo antes y es la arqueología preventiva y hay todo un tema de cultura vial y acompañamiento a la gestión sociopredial. Y en el tema ambiental, perdón, y aquí esta slide es para mostrarles, pues, innumerables son tengo atención telefónica, tengo un centro de contacto, tengo página web, entonces son elementos que día a día el mismo WhatsApp la tienen ahí en el computador. Y en el tema de los programas ambientales, cuando recorremos una vía, muchas veces para recorrer esa vía antes debía haber tocado todas estas puertas, entre otras, pero son las principales. Aquí tengo la, la ANLA, la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Para el caso de las vías nuevas, este proyecto tiene dos licencias ambientales, que son las que cubren el sur en las vías nuevas, pero hay que talar árboles, hay que pedir permisos porque los peajes necesitan captar agua, necesitan hacer vertimientos. Eso lo pueden hacer a través de la CBC o el DACMA, dependiendo en donde estén ubicados. Hay un tema del Ministerio del Interior y la Dirección Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la ACP, que ha definido unas consultas previas con minorías étnicas, en este caso consejos comunitarios de negritudes. Está el Instituto Colombiano de Antropología, que es el ICANN, que les comentaba ahorita. Está el mismo IGAC, porque todas las coordenadas del proyecto las administra el Ministerio de Transporte. Hay un sistema que se llama el Hermes en el Invías, todo tiene que ser con coordenadas únicas y son sistemas de datos abiertos que ustedes pueden acceder a ellos. Y el tema del IDEAM, porque todas las investigaciones o todos los monitoreos deben estar elaborados por entes reconocidos por el IDEAM. Entonces, son muchas las entidades que participan en el desarrollo de estos proyectos. No me voy a detallar ni voy a leer esto, pero es para que tengan, pero sí voy a indicar aquí. O sea, aquí hay, digamos, en el componente ambiental, hay cuatro elementos, ¿cierto? Aire, agua, suelo y el tema humano. Y en los temas de manejo ambiental, pues se conocen como el abiótico, el biótico y el socioeconómico, que son una cantidad de acciones que deben ir paralelas al desarrollo de las obras y cada una tiene un monitoreo, bien sea por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o bien sea por las corporaciones autónomas regionales, en este caso la CBC y la CRC, porque también el proyecto está en territorio del Cauca. Y en temas de sostenibilidad y mitigación del cambio climático, estos contratos de 5G obligan a tener medidas tanto de adaptación como de medidas de compensación, como medidas de mitigación del cambio climático. Entonces aquí las enumero rápidamente. Hay un sistema de información y registro de consulta de afectaciones, hay un control de puntos críticos de riesgo de remoción en masa o de movimientos sísmicos y eventos hidrológicos. Hay un tema de compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, que era lo que hablábamos al comienzo, cuánto se emite en CO2 y cuánto se captura, y ese es el mercado que ya está regulado y que todos conocemos, y hay medidas de mitigación. Aquí es importante, por ejemplo, la maquinaria amarilla tiene que ser reciente, aquí sí ya aplican la norma del año 2016 o más reciente, o que se cumpla con la normatividad de Euro 4. Aquí en este proyecto ya se están aplicando. Toda la maquinaria que ustedes vean ahí debe cumplir con este criterio. Y obviamente se hacen temas como la medición de los gases por la gestión de residuos, de construcción, de demolición, se cuantifican las emisiones evitadas, en fin, una serie de acciones que ya hacen parte de este tema de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Finalmente, ¿cuál es el reto? El reto realmente, pues aquí es mucho en temas de infraestructura y obviamente, pues hay muchos temas en los que se puede aportar desde el punto de vista de la logística. Nosotros teníamos aquí en Colombia unos sistemas, esta es una fotografía que tiene una de las cartillas de Minambiente cuando se habla de pasos de fauna, en donde está el Coatí y aquí realmente es un canal que está inundado y no tiene por dónde pasar. Realmente estos son monitoreos
que ya en estos proyectos se debe garantizar por dónde va a pasar el animalito y tiene que hacerse el monitoreo como tal. Teníamos algo que se llamaba el Recosfa, que no ha funcionado recientemente, pero es una herramienta muy poderosa en donde cualquier usuario de la vía puede reportar en una aplicación y esa aplicación le va botando puntos y uno puede tomar la foto del animalito si se atropelló, si lo vio. Este es un ejemplo porque ya la plataforma dejó de funcionar. Quería hacerlo para el Valle, pero no me dio la plataforma porque está desactivada. Pero estos datos los cogía el Instituto von Humboldt y decía, oiga, mire, ojo porque de su vía y de su proyecto vial hay especies con mayores registros como el zorro, como el gallinazo, como el oso, etcétera. Las zarigüeyas, mejor dicho, esto aquí está pilas ahí con el tema y ya se hacían planes para su protección. Entonces, este tipo de cosas pues tienen que estar funcionando y obviamente si hoy en día yo estoy aportando, comprando créditos de carbono, muy seguramente más adelante habrán los créditos de biodiversidad que me van a permitir garantizar este tipo de monitoreos. Obviamente, todos estos temas, ustedes ven aquí pues una fotografía de un paisaje totalmente intervenido y obviamente pues aquí cuál es la solución, si voy a hacer vías nuevas o si voy a hacer trenes, pues me voy mejor por túnel y restauro esto o corto aquí el paisaje y lo intervengo. Realmente minimizar los impactos es lo que tiene que venir en las vías nuevas como tal y obviamente pues este es un tema en donde este es el caso, por ejemplo, de la vía al llano que ustedes ven. Aquí hay, por aquí pasa un túnel que uno no lo ve y sí se está haciendo la restauración del bosque. Este tipo de cosas están pasando en Colombia y obviamente cuando estamos hablando del tema del agua, pues obviamente estas son drenajes que se han recuperado, ¿sí? Hay otro tema muy importante que es el tema de paisaje. Obviamente que no tengo la vía o no tengo el tren que atraviesa, sino que mantengo esos anocheceres con mi perfil de vegetación o mis atardeceres también no los tengo que intervenir. Todos esos elementos pues obviamente que hacen parte de los análisis que hay que tener en cuenta cuando yo hago estos temas de infraestructura como tal. Y obviamente el reto principal en esto es, pues, se atienden las vías nacionales porque son las que mayor número de usuarios tienen, pero aquí hay un tema que es el tema de vías terciarias importantísimo. Él se llama John, es un niño en el Tolima, en donde realmente nos está ayudando cuando yo llego con un proyecto que tiene un plan de manejo ambiental, hago las capacitaciones, aquí estamos haciendo el estudio de un área de conservación en el Tolima, en donde ya John por lo menos identifica qué pajaritos hay, que este es corredor de oso andino, entonces hay que hacer esa conexión entre infraestructura, sociedad y medio ambiente. Eso realmente es gratificante para nosotros porque muchas veces cuando entran todo este tema de infraestructura, pero restauro hábitat, y esto lo comentábamos en la charla de la semana antepasada ya en donde ya en sistemas restaurados, aquí este es uno de la vía al llano, estamos cerca con un banco de hábitat, aparecen especies como el camaleón de páramo, que es un indicador, él solamente aparece cuando ya el ecosistema está restaurado y está muy cerca de la vía, pero hay unas barreras que limitan el ecosistema, entonces la vía funciona, está muy bien, pero también el tema del ecosistema está funcionando. Entonces, digamos que todos estos retos son los que nos la pasamos haciendo nosotros en el día a día con todas las vías de este país y obviamente dando las alarmas donde se necesita. Entonces, pues eso era lo que les queríamos contar, darles las gracias a ustedes y pues aquí si tienen alguna inquietud con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, súper interesante, Henry. Vale. Muy interesante. Eh, Henry, aunque sé que pues de pronto no es directamente tu tema de tu charla, pero digamos que dentro de los titulares al comienzo, uno de los grandes impactos que tiene o que genera gases de efecto invernadero es el transporte de carga carretero, que dicho de otra manera es
21 que tenemos en Colombia. Aquí el servicio de tren, sabemos que no opera, el servicio fluvial menos, etcétera. Entonces, sí o sí tenemos que movilizar toda la carga nacional por modo carretero. Y eso obviamente tiene unos impactos grandísimos en los gases de efecto invernadero. Tenemos, cuando uno va a mirar el tema camionero, pues obviamente las tractomulas ya muy modernas, pero cuando coge ya en detalle, seguramente más del 60-70% de las tractomulas son repotenciadas que le han cambiado pues motor, etcétera, etcétera, y siguen siendo pues no siguen siendo contaminantes, pues obviamente no creo que cumplan norma Euro 5 menos Euro 4 menos Euro 5, etcétera. Cuando va uno al tema de la distribución de última milla, pues obviamente que ve que yo no me atrevería a dar una cifra muy grande, pero pues pensaría que pues más del 80% todavía es a gasolina. Y ahí pues en las ciudades hay un impacto grandísimo. Pero cuando yo voy al tema, primero, de chatarrización de camiones, pues eso es todo un cuento, pues chatarrizar en Colombia. Es todo un rollo. Entonces, como que va un poquito en contravía con el sueño de tener flotas, digamos, eléctricas. Lo mismo me sucede si hago el tema a nivel de última milla. Y me encuentro también digamos, con otro cortapisa y es el tema de las electrolineras. Hoy electrolineras, pues Celsia tiene algunos avances por ahí, pero uno electrolineras no consigue pues muy cercanamente. En la compañía donde trabajaba, de hecho se ha arrancado un proyecto pues de ir reemplazando poco a poco el tema de camiones a combustión por camiones eléctricos de reparto. Y obviamente se tienen instalaciones dentro de los centros de distribución para poder conectarlos 8 horas pues para que hagan su recarga. Yo lo que te quería preguntar, ¿cómo va en línea un poco estos temas de chatarrización para el masivo, electrolineras para el reemplazo de las flotas de reparto en las ciudades, principalmente las grandes? Eso, pues debería ir un poquito en línea. No sé si sabes algo del tema. Sí, sí, digamos que ahí, Luis Eduardo, el tema es que siempre nos parece como poco lo que, o sea, sabemos la teoría, pero en la práctica como que poco se hace, ¿sí? Hoy se está garantizando de pronto un vehículo pequeño Bogotá a la costa con las electrolineras. Algo ya se está trabajando con Medellín, con la vía Cali todavía es muy escaso el tema, pero va creciendo. Eh, ¿Qué es lo complejo acá? Que todo proyecto, entre yo diseñarlo y ponerlo en práctica, pues es que estamos hablando de que aquí en Colombia entre 7 y 10 años. Es decir, aquí no, esto no es una solución del corto plazo. Entonces, muy seguramente aquí lo que tenemos que hacer es justamente esta, si estoy hablando con un solo personaje que tiene una tractomula y tiene unas emisiones, eso lo puede cuantificar y de alguna manera nos va a tocar por ahora el compensar con comprar créditos de carbono mientras llega la nueva tecnología, porque las tecnologías nuevas no, no están, todavía no nos llega la primera, creo que ya hay una tractómula, pero eso es en temas de prueba y realmente es un proceso que se va a demorar. Entonces nos toca hacer el ejercicio que están haciendo las que no pueden, las grandes compañías que no pueden llevar a ceros a carbono neutro, no pueden ser neutras y obviamente mirar por ahí la salida mientras llega esta infraestructura que tendrá que llegar en algún momento, porque muy seguramente esto vamos hacia allá, ya se está hablando inclusive de los vehículos de hidrógeno, entonces obviamente ya tenemos las eléctricas que tienen las demoras en la carga y estos reprocesos o estos procesos tan demorados que todavía no son la solución al problema. Pero yo pensaría, y lo mismo decimos para los temas de biodiversidad, es decir, unos hacemos la tarea y transportamos, otros hacen la tarea y capturan ese CO2 y hacen el tema de biodiversidad. Uno solo no puede hacer
todo al tiempo, porque sí el proceso es más demorado. No sé si a eso hace referencia la inquietud. Sí, Henry, sí, sí, son procesos que hay que tener la claridad que no son de la noche a la mañana y especialmente en nuestros países pues, en desarrollo, que obviamente no cuentan con los recursos y el tema legislativo de una u otra manera genera ciertas cortapisas y la velocidad, pues obviamente entendemos que legislativa no es la misma. Ok, gracias, Henry. Sí, usted ve, por ejemplo, listo, la Euro 4, la Euro 3, la Euro 5, la Euro que sea, pero toda emite CO2. Entonces, y el resto del CO2, el que emite así sea menos, ¿qué va a hacer con él? Entonces, sí hay que pensar como en alternativas de ese tema. Gracias por su pregunta. Yo quisiera hacerle una pregunta a Henry, escuchando toda la avalancha de información que durante estos 15 días de la COP16 presenciamos. Eh, ¿No te queda como un sinsabor de que en toda esa gran asistencia de personas indudablemente, si pudiéramos llamarlos sabios del ambiente, del medio ambiente en el mundo, pero que al final todo se quedó en retórica y no se lograron concretar compromisos reales de los países para tratar de bajar siquiera 1 o 2 grados la temperatura del planeta? Sí, José Iván, es que ahí el tema, y ambas COP lo manejan, tanto la que pasamos de la COP 16 como la que viene ahorita la otra semana de cambio climático, y es, necesito plata para hacer eso. Esto sin plata no funciona. Entonces por ejemplo, en el caso en el que hablábamos con el profesor Andrés inclusive, y yo lo señalaba en la presentación, o sea, hay muchos esfuerzos, por ejemplo, estos monitoreos que ustedes ven de atropellamiento de fauna se caen porque no tienen plata. Entonces, la única manera es plática y la plata no alcanza nunca. Entonces, no va a alcanzar, pensaría yo, para todo lo que hay que hacer, pero fíjese que hay un ejercicio bastante interesante que está haciendo USAID. USAID viene con un tema que me parece importantísimo, lo lanzó este año, digamos, lanzó la estructura y es, ahorita viene todo el tema de inteligencia artificial y de los sistemas de gestión integrados, pero no los que hablo de calidad, sino plataformas en Internet que le permitan a todas las ONGs y a todos los actores de estos temas integrar. Entonces, qué va a pasar con temas como los sociales o como los ambientales, que son un porcentaje muy pequeño, que se van a empezar a integrar los esfuerzos? A partir del próximo año, USAID ya va a empezar a decir, oiga, mire, tengo este $1.000.000, ¿quién lo necesita para qué? Y no se lo va a ganar el que más gestión o más lobby haga, sino que ya la plataforma los va a integrar. Entonces son lo mismo que todos los procesos, van a empezar. Yo siempre lo he visto desde o sea, yo soy una persona que lo veo más, digamos, soy muy optimista frente a que todos esos procesos, y lo vivimos nosotros tenemos un proyecto que se llama Bancos de Hábitat, que es conservar áreas de terceros y buscar recursos que nos encontramos, por ejemplo, unas ONGs particulares que quieren decir, mire, yo no quiero el Estado, dígame usted qué va a hacer y lo hace. Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que van a funcionar, y esta COP nos puso en el radar. No, creo que no estábamos preparados para tanto, no estábamos preparados para tanto, estábamos preparados como para lo normalito, pero yo sí creo que nos pusieron en el radar, y con esta periodicidad que se va a hacer en Cali, la Semana de la Biodiversidad, creo que eso va a ayudar bastante, José Iván, para ese tema. O sea que no somos pesimistas entonces. Es que hay que hacer algo. Seguimos teniendo algo de esperanza, porque si el cuestión es de plata, de pronto el escenario no sea una COP16 con ciento y pico de países, sino el G8, donde se reúnan, lo cual va a ser todavía muy difícil tocar temas ambientales con Trump de por medio.
Pues mire, aquí hay un tema que quería comentarles al final que fue la experiencia que tuvimos nosotros en COP16 con Río Paila. O sea, ahí está la norma, por ejemplo, hay una norma de acotamiento de rondas hídricas. Ustedes ven, todas las suertes de caña van hasta el borde del cauce, pero está la ley. Ya con estos compromisos que se hicieron, ya levantó la mano, que pareció buenísimo. Paila me dijo, mire, lo que pasa es que yo no soy dueño de los predios, los propietarios son otros. ¿Qué hacemos? Le dije, pues haga las rondas hídricas y miremos cómo, al menos en las rondas hídricas, hacen esos corredores si tiene una plática, empiece a hacer monitoreos. Bueno, listo. Hoy presentamos por lo menos ya hay inquietudes que en esos clústeres que muy seguramente les dije, muestren eso y empiecen a contagiar a los otros. Entonces yo pienso ahí, José Iván, que es un tema de hacer, y platica sale de alguna parte. ¿De dónde? Pues toca buscarla. Ese es el gran esfuerzo, pero ahí se pueden hacer cosas. Gracias. Bueno, Henry, tengo una pregunta. Es que vi tu mapa con respecto a los nuevos proyectos, en fin, y desde hace no sé cuántos años, por ahí 20, siempre he visto los estudios donde muestran al frente de Buga, o entre Buga y Tuluá, la posibilidad de tener un gran nodo logístico o una gran plataforma logística que permita hacer antepuerto con Buenaventura. Pero cuando veo tu mapa veo que sí, están organizando las vías, en fin, todo lo demás, pero ¿cómo lograr esa conexión de esos grandes temas de desarrollo regional o nacional para poder modernizar nuestros puertos? Porque el tema antepuertos tiene unas implicaciones de corredores, en fin, que sería muy interesante considerarlos. ¿Tú crees que haya posibilidad de poder comenzar a mirar esto diferente, el tema de las redes? pues ahí el tema, profesor Andrés, es que eso venía con mucha fuerza en el gobierno anterior. Las alianzas público-privadas sobre todo estaban haciendo ese tipo de cosas. Estaba el de Buga y estaba el de Puerto Salgar. Ahorita pues, sacaron algo de Puerto Salgar, pero no como se dimensionaba. Entonces, se bajó un poco ese tema de la alianza, pero muy seguramente, pues ahí quedaron borradores de muchas APPs para el tema, entre esas la de este tema de descentralizar, sobre todo porque ya está avanzando la segunda calzada de Buga a Buenaventura. Entonces, una vez esté ahí, pues esto cogerá una fuerza pues, importante. Ahora se habla de las alianzas público-populares, pero nadie lo quiere, no conozco la primera que se haya lanzado. Entonces, nos toca esperar un poco, profe. Bien, gracias. No sé si alguien más del grupo que está presente quiere presentarle alguna inquietud a Henry. Buenas noches. Sí, Aló, adelante, Jairo. ¿me escuchan? Sí, 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 Jairo. sí, adelante, Jairo. Gracias, buenas noches. Gracias por toda esta información. Es muy bueno. Vamos cada día entendiendo y conociendo cómo eh, se está desarrollando nuestro país, o dejando el desarrollo. La verdad me parece que la COP16 fue algo muy importante porque nos despierta de algo de que no se le ha puesto el cuidado suficiente, que es el agua. Si no cuidamos el agua, pues la vida, como ya sabemos, dejará de existir. Entonces me parece muy interesante todos estos programas y todas estas eh, transmisiones que está haciendo de información, donde está compartiendo la información y vamos aprendiendo. Pues primero pues agradecerles todo. Lo segundo es que parece que si cada uno colocamos un granito de arena, podemos empezar a construir el país que realmente debemos de tener. Y pues desde mi parte, digo que los vehículos que tengamos pues contaminen por ahora lo menos posible, luchar por eso. Que cuando un vehículo se prende es porque sea necesario y los mantenimientos sean más preventivos que correctivos. Yo creo que si con cada gotica de esas que le coloquemos a nuestro trabajo diario, a reutilizar en nuestras bodegas todo lo que sea posible y desde nuestras casas,
a dejar de utilizar plástico, a dejar de utilizar las botellas, volver a la botella de vidrio, volver a todos esos detallitos que los abuelos nos enseñaron. Si todos colocamos eso, el país va a cambiar. Empezamos a aportar, a cuidar la naturaleza, la oportunidad que tengamos de sembrar algo. Entonces me parece que es como ese pequeño detalle que podemos aportar, pero si de los 50 millones de colombianos que somos, si empezamos a dar esa gotita de agua, podemos tener un buen tarro de agua para el final de este camino. Entonces yo quería compartir. Muchas gracias y muy agradecido por compartir esta información. Pues Jairo, gracias por el aporte y pues miren, de las enseñanzas que yo traigo, profesor Andrés, desde hace 20 años que terminé la especialización allá en el ICESI, es recoger el agua mientras me baño y el usar menos jabón porque esa tanta espuma, eso no se usa. Entonces, todo ese tipo de cosas en la práctica suman un montón. No solo de ahorros en agua, sino un tema económico también. Porque es que miren, si yo lo veo desde lo trágico, les doy un dato trágico. Nosotros en Colombia, yo soy geólogo de profesión, no soy hidrogeólogo, pero tengo un muy buen amigo que es una autoridad aquí, Jamer Zúñiga se llama. Nosotros el conocimiento del componente de agua del suelo, del subsuelo, en Colombia es del 1%, el conocimiento. Eso cuando aquí nos hablan de fracking, por ejemplo, pues nos aterramos con toda razón porque es que no conocemos qué es lo que pasa abajo. Entonces, ese tipo de prácticas que usted señala, Jairo, pues son obviamente que suman, ¿sí? Entonces, tanto en mi casa como en la empresa, las compañías casi no le paran muchas bolas al tema del agua lluvia. Póngase usted a recoger el agua lluvia y verá cuánta agua va recogiendo. Yo tengo un proyecto que asesoro en San Gil, Santander, en donde, como tiene licencia ambiental, genera, si yo capto agua directa de un cuerpo de agua, me genera el 1% de impuesto sobre el costo total del proyecto. Entonces dijimos, no vamos a captar agua, vamos a cogerla toda de agua lluvia. A hoy, llevamos 4 años recogiendo agua, no hemos utilizado una sola gota de agua ni de acueducto, ni captaciones, nada de eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente aumentamos los espacios de recolección, los techos un poquito más amplios, etcétera, pero la obra se ha desarrollado sin ningún inconveniente, a 0 pesos, porque es el agua lluvia. Ese tipo de cosas suman. Bien, Henry, muchas gracias por habernos acompañado y compartido tu experiencia y conocimientos. Creo que nos diste un barrido muy interesante porque uno tiene o escucha información aquí y allá, pero una visión más integrada para prepararnos a lo que viene y las oportunidades que van a haber logística a partir de todos estos proyectos es bien interesante con tu mirada e integrando el componente ambiental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y que les vaya bien en su curso. Gracias a Muchas todos. gracias, Henry. Muy interesante. Muchas gracias. Buenas Hasta noches luego, gracias. a todos. Gracias. Gracias. Chao. Muy chévere todo. A todos. Chao. Chao, Andrés. Muchísimas gracias. Chao. Feliz noche. Chao, Andrés. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego.